Nuestro invitado capital es don Carlos Garriga, el vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, en los Estados Unidos. Don Carlos, gracias por acompañarnos y muy buenos días desde España. Muy buenos días, siempre un placer. Lo primero que deseamos preguntarle, seguramente nuestros oyentes desean escuchar, es qué visión tiene usted del asunto que más preocupa ahora mismo en todo el mundo. Si la nueva administración de Estados Unidos del presidente electo Donald Trump puede variar en algo el escenario en el que estaba manejando la Reserva Federal las próximas bajadas de tipos de interés y según se había venido explicando en las actas de la Fed que leímos esta misma semana. Yo creo que es todavía demasiado preliminar y precipitado pensar cuáles son las políticas que va a poner la nueva administración en práctica en el 2025, en el 2025. Entonces, lo principal ahora para la Reserva Federal es los datos de inflación que hemos venido teniendo a partir de la reunión de septiembre, la situación del mercado laboral y estas dos variables, además del crecimiento de la economía en general, van a ser los principales factores que van a determinar la senda de tipos en los próximos 6-12 meses. Hasta que no veamos cómo evolucionan estas variables, va a ser complicado predecir la senda de tipos de interés. Podemos hablar, si le parece, de cómo está ahora mismo la inflación en Estados Unidos. El último dato, el que dicen que sigue con especial interés la Reserva Federal, el de precios de gasto personal, subió en octubre un 2,3%. Es una subida de 2 décimas. ¿Se está saliendo de las líneas de guión? Bueno, el objetivo de la Reserva Federal es una inflación media del 2%. Ahora estamos en la zona que uno diría que son los márgenes de errores, donde uno se tiene que preocupar si en algún momento hay alguna aceleración de la inflación y por eso creo que es importante mirar a los diversos componentes que la constituyen. Yo diría que parte de esta variación es lo que uno cabe esperar. Hemos tenido efectos base y vamos a ver cómo evoluciona. Yo no diría que es extremadamente preocupante, pero sí que es cierto que una parte de la inflación está determinada a nivel doméstico en el sector de servicios y dado cómo está el mercado laboral y cómo está de activa la economía americana, no pensaría que una inflación de un 2,3% cuando se está creciendo cerca de un 3%, pensando que el potencial es cerca del 1,8, quizá 2%, debería ser extremadamente preocupante. Uno esperaría que con un crecimiento tan alto para una economía tan madura como la americana generara cierta dislocación de recursos y esto genera movidas de precios transitorias. También tenemos el precio de la vivienda de alquiler que se va moderando, pero aún así hay un problema de escasez de viviendas que hace que los alquileres vayan creciendo a medida que va subiendo el ingreso de los hogares. Yo diría que es una situación de cierta estabilidad. No llamaría a la situación una preocupación inmediata. Hablando del empleo, efectivamente está fuerte, como la propia economía de Estados Unidos. Pero esto nos lleva de nuevo a pensar en la nueva administración y las advertencias que están haciendo líderes vecinos, México o Canadá, del impacto que puede tener en el empleo la imposición de aranceles a productos o a elementos fabricados en los países vecinos y que entran en Estados Unidos. ¿Esto merecería un análisis aparte también en términos de empleo o quizás en términos de empleo? Es un tema extremadamente complejo. Ya tuvimos aranceles en la primera administración del presidente Trump. No vimos que hubiera un impacto muy grande en la inflación. Si uno piensa, lo que se hizo fue ajustar la tasa de interés en una época en la cual el crecimiento de la economía era bastante fuerte, la tasa de desempleo siguió decreciendo. Es importante recordar que en ese momento todavía estaba recuperándose la economía de la crisis financiera del 2008, de forma que durante esos años lo que hizo la tasa de desempleo es caer un poquito más en relación a donde estaba. Ahora veremos una situación relacionada con la pandemia, en la cual la tasa de desempleo subió y ha ido cayendo. Llegamos a un mínimo histórico de un 3,5 y a partir de ahí se ha ido moderando hacia el 4, 4,1, 4,2%. Hay que tener pendiente de que pérdida de población lo que genera es una caída de la gente que está trabajando, pero también una parte de la población activa. De forma que mecánicamente la tasa de desempleo debería caer si la población activa va reduciéndose. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene. Es un periodo en el cual
hay mucha inversión de capital en el sector manufacturero y en el sector de servicios, y las empresas llevan bastante tiempo intentando predecir cuánto va a ser el coste laboral en los próximos años, y lo que hemos visto es bastante inversión en tecnologías que reemplazan trabajadores. Entonces, vamos a ver cómo impacta esto el crecimiento económico y la interacción del mercado laboral con el crecimiento económico. Nos gustaría llevar una parte del análisis, señor Garriga, al comportamiento o a lo que expresan los mercados financieros, a los americanos en particular, tanto la renta variable como la renta fija, la bolsa y los bonos. Si miramos la bolsa con 52 récords históricos consecutivos, casi del SP 500, da la impresión de que la bolsa expresa una enorme confianza en que todo va a ir bien. ¿Hay algún punto de preocupación por estos niveles de valoración de precios que tiene la bolsa en cuanto se está estudiando o monitorizando desde la Fed? Bueno, lo que se está dando ahora es una situación en la cual las tasas de medio y largo plazo se han ido ajustando un poquito a la alza en relación al mes de septiembre, con un poquito de volatilidad. Hay semanas donde suben un poco más, hay semanas donde bajan un poco, pero hemos tenido fuerte actividad tanto en el mercado de bonos como en el mercado de activos financieros. Entonces, vamos a ver cómo reacciona el mercado a los anuncios de política en el año que viene. Hay aspectos importantes que la próxima administración tiene que acometer, como hemos hablado, como acaba de mencionar. La primero es la relación con otros países a nivel de comercio internacional. Eso va a afectar flujo de bienes y flujo de pagos, y al mismo tiempo también vamos a tener potencialmente ciertos ajustes en relación al déficit fiscal. Vamos a ver qué impacto tiene esto en los mercados. Estos serían un poquito los efectos a corto plazo. Quizás si uno piensa en efectos más a medio y largo plazo, lo que tenemos es un envejecimiento global de la población. No son Estados Unidos de otros países. La economía americana es una economía que ha estado funcionando muy bien, y eso hace que inversores globales piensen que es un buen mercado en el cual es importante depositar sus recursos financieros. De forma que parte de la subida es una combinación de un envejecimiento de la población que tiene que mover recursos en el tiempo, el mercado bursátil americano, que es un mercado relativamente estable y atractivo para inversores, el fortalecimiento del dólar, que se ha ido apreciando en relación a la mayoría de monedas. Todo esto hace que el mercado haya estado subiendo. ¿Cómo pueden revertirse estas tendencias? Pues vamos a ver el impacto que tienen potenciales medidas de política en el 2025, pero en principio yo pensaría que uno tiene razón a ser optimista. Y luego, si pensamos que la tasa de los bonos va a caer, los recursos económicos tienen que ir a otro tipo de mercados. Entonces, no pensaría que la bolsa podría seguir subiendo en la medida que fondos que están en mercados de alta liquidez vayan reinvirtiéndose en activos más productivos. Iremos viendo, porque sí sabemos quién es el próximo secretario del Tesoro, quién es el responsable de la política fiscal del próximo presidente electo, del señor Trump, y sabemos los niveles de endeudamiento de la economía americana. Estamos en niveles récords. Así que un poco de preocupación imaginamos que sí que está sobre la escena, ¿no? Bueno, el objetivo anunciado por el señor Besen, que valida el Tesoro, es poner políticas activas para que la economía crezca de forma sistemática un 3%, lo cual va a tener un impacto muy positivo en la recaudación fiscal. Tiene un objetivo también de reducir el déficit, que anda en torno al 6-7% al 3%. Y luego también está hablando de aumentar la extracción, o que la extracción energética crezca un 3% para mantener parte de la actividad económica que viene por el sector de la información, lo que llaman el 3-3-3. Entonces, vamos a ver si la reducción del déficit fiscal pone menos presión en los hogares y en las empresas. También están hablando de una reducción de la tasa corporativa. Entonces, la apuesta que tiene esta administración es que parte de la reducción fiscal va a venir, por un lado, el crecimiento económico, que va a resultar de eliminación de regulación y reducción fiscal, y eso en principio, según ellos, esperan que les permita reducir el déficit. No me resisto a preguntarle, señor Garriga, sobre una historia que está corriendo mucho por el mercado americano y fuera del mercado americano, por todo el mundo, y es esta de los criptobros, como coloquialmente se llaman los amigos de las criptos en el entorno del presidente electo Trump.
Y esa historia de comprar Bitcoin con las reservas secretas de oro de la Fed, que está circulando por ahí, ¿tiene sentido? ¿Puede tenerlo? Yo no he oído, no he oído nada, no he oído nada al respecto. Es una cosa que es nueva para mí, es un rumor. No veo ninguna conexión entre las reservas de oro que tiene el Banco Central y monedas de circulación fiduciaria privada. ¿Ni ve cerca que se pueda convertir en algún momento a una criptomoneda como el Bitcoin en reserva de valor, como lo es hoy el oro? Predecir el futuro siempre es complicado. Es decir, la ventaja que tiene el oro en relación a otras monedas fiduciarias digitales es que tiene usos alternativos de valor. Obviamente sabemos que la producción de oro es fija y finita. Las criptomonedas, por mucho que digan que la oferta está fija como una forma de compromiso para no imprimir más recursos, es una cosa que no está realmente clara. Entonces vamos a ver, es cierto que algunas de estas monedas tienen algoritmos que no permiten aumentar la oferta, pero si la economía global sigue creciendo, sí que lo que va a ocurrir principalmente es que estas monedas van a tener mucha volatilidad. Y uno cuando utiliza algún instrumento como unidad de cuenta, lo que no puede permitirse es que sea extremadamente volátil. Lo que tienen la mayoría de monedas fiduciarias y estatales es que el crecimiento es relativamente predecible. Si la inflación crece al 2%, esto básicamente determina en cierta medida una parte del crecimiento de la moneda en el tiempo. Ese crecimiento, en teoría, tiene que estar alineado con el crecimiento económico, de forma que la circulación de la moneda sea más o menos estable, ¿no? Si uno piensa en la escuela de Salamanca, que ya estaba estudiando el impacto que tiene la escasez o la afluencia de recursos en los precios, lo que entendemos básicamente es que aumentos de la masa monetaria generan inflación y que el crecimiento de la masa monetaria, que acomoda el crecimiento del número de transacciones, mantiene la circulación más o menos estable y eso elimina disrupciones en lo que es la actividad económica. Es una cosa que creo que hemos entendido hace más de 100 años, es que es importante que la actividad económica fluya por la oferta y la demanda y que no fluya o deje de fluir porque no hay suficiente moneda en circulación o hay excesiva moneda en circulación. Pero es importante que esto siga funcionando de esta forma. Disculpe. Todo esto de lo que estamos hablando refuerza la idea de que el dólar puede mantener su fortaleza. ¿Puede seguir cómoda la Reserva Federal con el dólar en estos niveles frente a divisas del resto del mundo? La Reserva Federal no tiene un objetivo explícito de mantener el valor de la moneda. El valor de la moneda, de cierta forma, refleja la fortaleza de las variables fundamentales de la economía, la salud en términos de crecimiento, del mercado laboral, la estabilidad económica, la estabilidad a un nivel quizá más amplio. En principio, ahora mismo es complicado ver alguna otra moneda que en el corto o medio plazo pueda competir con el dólar. Pero, como he comentado anteriormente, la Reserva Federal, cuando toma decisiones, se preocupa principalmente del crecimiento en el nivel de precios, mira el mercado de trabajo porque tienen un mandato dual y también se preocupa, que pocas veces se menciona, de la estabilidad de los tipos de interés. Lo que no quieren es que la estabilidad de precios y del mercado laboral venga a expensas de tener excesiva volatilidad en los tipos a medio plazo. Entonces, el objetivo es tener una economía estable en una senda de crecimiento potencial. Queda muy claro dicho. Agradecemos a don Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, que haya atendido esta llamada de Capital Radio. Gracias, don Carlos. Le deseamos un buen día y una buena continuación de la fiesta de Acción de Gracias ahí en Estados Unidos. Un placer, como siempre. Muchas gracias.